los saluda David Páramo, el padre del análisis superior, y hoy, a diferencia de como es siempre, me da muchísimo gusto recibirte, secretario de Hacienda, Edgar Amador, que además tú eres de casa. El que una vez de imagen, siempre de imagen. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, contento de estar en casa. Oye, ¿cómo se ve el sistema financiero? ¿Cómo se ve hoy el sistema financiero, el sistema bancario? ¿Cómo se ve desde donde estás tú parado? Mira, hay dos imágenes. Desde el punto de vista de regulación y de cumplimiento de los requerimientos de capital, de los estándares internacionales, el sistema financiero mexicano, particularmente el bancario, es uno de los más sólidos. Y no nada más se ve en los números. Si recuerdas, en el 2023, cuando quiebra Silicon Valley Bank, hubo bancos suizos que quebraron, ¿no? Cuando los bancos suizos son el epítome de la solidez. Aquí en México, la banca mexicana soportó muy bien el vendaval y no hubo absolutamente ninguna afectación. No cayó ningún banco mexicano. Ninguno. Entonces, desde ese punto de vista... Los bancos que fracasó por ahí un banco, pero era por un asunto local. Local, completamente. Totalmente local y de mala administración local. Entonces, tenemos un banco con un capital muy sólido. Lo importante es que ese capital se ponga a trabajar más de lo que ya lo hace, de que la penetración de crédito en la economía se multiplique, de que presten más, en mejores condiciones, de que arriesguen más. Esa es la conversación. Entendemos muy bien que su misión es proteger su capital, proteger su financiamiento. Aquí estamos, tenemos un acuerdo para echarle el hombro con la banca de desarrollo para que se animen a prestar este segmento que suele ser un poco más riesgoso para aquellos que la mediana y pequeña empresa. Ese es nuestro mandato, forma parte de los acuerdos anunciados por la presidenta en el Museo de Antropología, el punto número 17, y aquí estamos y esa es la intención. ¿Cómo hacerlo? O sea, porque los bancos dicen, que además yo creo que les ha servido para quedarse en una situación cómoda, dicen, y con razón, nuestra primera obligación es cuidar a los depositantes. Que hay que recordar, luego se olvida que el dinero que prestan los bancos no es de los bancos, sino de quienes depositan el dinero. Así es. Y eso les ha justificado de alguna manera no estar prestando más. Ellos siguen hablando de cambios en las garantías, en las reformas judiciales. ¿Cómo entrarle a eso? ¿Cómo meterle el hombro a eso? Conversando con ellos, sentar con ellos, platicar, encontrar soluciones. El Estado mexicano históricamente tiene un instrumento muy importante que es la banca de desarrollo, no nada más la regulación, no nada más las políticas del Banco Central y su tasa de referencia. La banca de desarrollo es un instrumento muy importante que economías, digamos, de desarrollo industrial un poco tardío, como las latinoamericanas, encontraron en la banca de desarrollo un instrumento muy importante para incentivar, para jalar, para hacer que la banca comercial compita en esta coyuntura. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene una banca de desarrollo como tal, no tiene un Banobras, no tiene un NAFIN, ¿no? Brasil tiene un BNDES, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Incentivar, dar los incentivos, las garantías para que tomen más riesgo, para que lo hagan con más profundidad y que nos bajen las tasas. ¿Cómo está funcionando la banca de desarrollo? ¿Cómo está funcionando la banca de desarrollo en México? Yo creo que claramente Banobras está funcionando muy bien, pero no estoy tan seguro de Nacional Financiera y Bancomext. Nacional Financiera y Bancomext probablemente ya tienen muchos años fusionándose. Si hubiera sido fácil ya lo hubieran hecho. Esta dualidad quizá forma parte de su falta de dinamismo. Hay que reflexionar ¿Volverlos a separar? Al respecto, no sé, es lo que habría que analizar. Pero el problema que tenemos que atacar es que tenemos que ser más dinámicos en términos de la banca de desarrollo, más visionarios, más imaginativos también. Creo que funcionan muy bien, son instituciones muy bien capitalizadas, con un capital humano, con profesionales muy sólidos, muchos de ellos de carrera y muy orgullosos de su carrera en la banca de desarrollo. Necesitamos generar productos nuevos, adecuados por ejemplo, algo que estamos viendo, polos de desarrollo, polos del bienestar. ¿Cómo estamos articulando en territorio el Plan México en un conjunto de unos 15, 16 polos de desarrollo? Estamos trabajando con los equipos de Nacional Financiera y Bancomext
para crear líneas específicas para los polos de desarrollo. El modelo es interesante porque tú no vas a tomar un riesgo de empresa en particular, vas a tomar riesgo de polo de desarrollo. Sí, o sea, el riesgo del polo, digamos. Riesgo del polo. Como se desarrolló, por hacer un símil, como se desarrolló Cancún, por ejemplo. Exactamente, ¿no? ese es el símil, ¿no? Donde el riesgo era el riesgo Cancún, el riesgo Sí. Huatulco. Aquí es riesgo polo, y entonces a la hora de pasarlo por los comités de crédito y de riesgo, la lógica es completamente distinta que financiar una fabricante. Sí, porque es como empaquetarlo. O sea, es en un paquete y entonces funciona mejor. Así es. Esos son los productos que tenemos que desarrollar, adecuarlos a la estrategia del Plan México, financiar a las empresas que estén en cadenas de valor. Entonces toma riesgo cadena de valor, no nada más riesgo empresa en particular. Que eso finalmente ayuda a las micro y pequeñas empresas particulares. Justamente. Ahora, hay mucho debate con el crecimiento de la economía, que si crece, que si cae en recesión, que yo siempre he creído que los analistas tienen una ventaja. Pueden cambiar de opinión cada 15 días y ustedes no. Nosotros no podemos vivir. O sea, ustedes ni siquiera cada trimestre, y que yo siempre he creído que deberían cambiar de opinión cada trimestre, o refrendarla, ¿no? Exacto. Pero ustedes tienen que hacer rangos para hacerlo, ¿no? Así es. Nos queda muy claro dónde está la conversación. Es muy clara que el sesgo es hacia un desempeño económico por abajo de nuestros estimados, por abajo de los estimados iniciales, justamente, y es muy importante que lo hayas leído y que así lo hayas comunicado. Tenemos un rango y el rango es a la baja. Creo que la señal es... Sí, o sea, es que un rango... Creo que la señal es clara. O sea, porque puede haber... O sea, yo creo que ustedes le están haciendo bien en ese sentido. Si vamos por un rango. Porque es muy difícil hacer estimales puntuales. Al número del año. En estas condiciones. Normalmente en todas, pero particularmente en estas. Exactamente. No, a ver, déjame ponerlo de manera esquemática. ¿Qué insumo ponemos en el rubro de aranceles? Dentro de los cálculos. ¿Va a haber, no va a haber? ¿Va a haber, no va a haber? ¿Cuánto? Al final, entonces, es muy ¿Cómo complicado. se va a mover el tipo de cambio? Y los aranceles, al final de cuentas, son relativos. Si México, como estamos ahorita, tiene un nivel de aranceles y nuestros principales competidores en el mercado de los Estados Unidos tienen el doble o el triple de aranceles, pues no estamos en mala posición. ¿Y cómo se mueve el tipo de cambio? Y cómo se mueve el tipo de cambio, que hasta ahora se ha movido muy bien, ¿no? Que además yo creo que es una de las grandes cosas. Oye, finalmente, ¿cuándo haces nombramientos tu equipo? Pronto, estamos, como puedes adivinar, muy ocupados desde la noche a desde la noche a la mañana, en todas horas. Estamos, es un poco en el vértigo de las decisiones, pero pronto, no hay que comer ansias, estamos pero bien. Porque vean que les decían que en esta convención ibas a hacer estos nombramientos y todas estas cosas. No, tranquilos, hay que ser discretos, no espectaculares. Pero Qué gran frase. Y me quedo con esa. Edgar, siempre un gusto platicar contigo. Un gusto, David. E insisto, una vez de Excelsior, siempre de Excelsior. ¿Qué te digo?